Déjenme, abro el micrófono. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos este día en la sesión final de Miradas Antropológicas Estudiantiles. Mi nombre es Maximiliano Negrete González, presidente de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas de la Delegación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues nada, el día de hoy tenemos la sesión final, que es la conferencia magistral que tenemos con el maestro Hugo Chávez Carvajal, quien nos va a presentar de manera general lo que es la antropología visual en México. Bueno, voy a dar brevemente una pequeña semblanza de el maestro. Estudió etnología en la ENA y la maestría en antropología visual en la Flaxo, Ecuador. Actualmente imparte la materia de antropología visual en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para la licenciatura en Antropología. Es doctorante en Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa, donde desarrolla una investigación sobre reparación y mantenimiento de tecnología. Entre 2010 y 2012, pues se desempeñó como jefe de contenidos y proyectos culturales para jóvenes del programa de Alas y Raíces del CONACULTA. Ha impartido talleres y charlas sobre medios colaborativos en diversos espacios. Es director del corto documental Ojo Escudo del 2008, mismo ganador del Festival de Corto Cinema y del documental Obsolescencia de 2015, realizado con el apoyo del programa del fomento de proyectos y coinversiones culturales del FONCA y del Procine de la Ciudad de México. Con él, que obtuvo pues mención del jurado en Acampa Doc, Íntimamente Visual Ethnographic Film Festival, y el premio Best Script of a Foreign Film en Ethnofilm Slatna en Rumania. Es también productor asociado y coeditor documental por Fuera de Foco del 2013, ganador de Short Shorts México y del Festival do Filme Etnográfico do Recife, al igual que coeditor del documental Víctor Photo Studio 2014, seleccionado en la competencia FIDOCS, EDOC y AMDOCS. Pues nada, muchísimas gracias Hugo por estar con nosotros, es de verdad un honor tenerte aquí en la NECA y por habernos apoyado y pues mantenido al tanto tanto en la clase que tuvimos de antropología visual contigo como el día de hoy. Y pues nada, quisieras dar paso un poco referente a lo que pues has trabajado referente a la antropología visual. ¿Qué es la antropología visual? Un poco mencionarlo para nuestro público que nos está mirando y que quiere irse introduciendo en el tema, y pues un poco de la historia en México. No sé si te parece así o cómo quisieras Sí, trabajar. sí, sí. Muchas gracias, Max. Muchas gracias por invitarme a los espacios que están organizando. Bueno, muchas gracias por el interés en el tema. Bueno, yo lo que les propondría un poco es que yo hago una suerte como de introducción o les cuento, bueno, qué es la antropología visual, cuáles son más o menos como las líneas que más se están trabajando hoy en día. Y bueno, los invitaría quizás a que generemos más como una conversación, un diálogo, que manden tanto los que están conectados por acá o por el Facebook que están haciendo una transmisión, bueno, que vayan ahí mandando sus preguntas o que vayan formulando sus inquietudes. Igual va a estar aquí, está el chat por si alguien quiere también ir mandando inquietudes. Y bueno, yo voy a tratar, digamos, de no ser muy colgado para pues que haya chance más como para que se convierta en una conversación y no una suerte como de monólogo, que no tiene nada de malo, pero bueno, igual también me gustaría escuchar sus opiniones y comentarios. Entonces, bueno, ya me voy a arrancar. Quizás una de las maneras como más precisas para poder definir algo es empezar por lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a tratar como de trazar cuatro puntos o cuatro ideas con las que se suele vincular a la antropología visual y que no son tan reales y que no permiten entender como con una definición con complejidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que tener en cuenta es que se suele pensar que la antropología visual es como una manera innovadora de hacer investigación y que tiene, digamos, pocos años y que está más bien a partir, digamos, como de las tecnologías digitales, ¿no? Si bien como disciplina académica sí es relativamente reciente y apenas, bueno, relativamente reciente en relación a otras áreas de la antropología,
digamos, su formación más académica en cuanto a centros de investigación, maestrías, diplomados, eh, laboratorios, etcétera, digamos, tendrá a lo mucho 30 años y es una historia principalmente desarrollada en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón, digamos, como disciplina académica, pero si se rastrea con un poco más con una mirada más abierta y no solo nos concentramos, digamos, como las prácticas académicas más formales, pues se podría decir que la antropología visual existe desde que existen las cámaras y desde que los antropólogos empezaron a usarlas. Digamos, hay registros como incluso que al día de hoy podrían resultar muy simpáticos de antropólogos como Levi-Strauss o Malinowski utilizando fotografías. Ambos tienen por reflexiones medidas, pero todavía consideraban, digamos, que era una herramienta que les distraía como del objetivo primordial, que era, digamos, describir la realidad, ¿no? Sentían que el hecho de concentrarse en realizar una fotografía pues podría generar algo de distracción. Posteriormente se dieron cuenta y digamos por ahí Focumberta lo dice con mucho detalle, se dieron cuenta digamos que la fotografía era una manera de comprobar esa veracidad que tanto ansiaba la antropología y se empezó a meter, digamos que se empezó a meter en la ciencia social porque era digamos una manera aparentemente muy eficaz de dar cuenta de forma objetiva de lo que sucedía en la realidad. Y así fue por mucho tiempo hasta que, bueno, llegaron otras discusiones en las que, bueno, se llegó a la cuenta de que pues siempre se está mirando desde el lugar del que tiene el dispositivo, ¿no? Entonces no es un artefacto neutral ni tampoco tan objetivo como se pensaba, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó a plantear una serie como de incógnitas y de preguntas, pero también a la par, digamos, unos cuantos o bastantes años después, cuando empezó a surgir las imágenes en movimiento, sobre todo, digamos, para estudios de ciencia, primero a cosas que hoy vincularíamos más como a la antropología física, pues el cine, digamos que fue una herramienta para registrar el movimiento, ¿no? Y hay por ahí unos experimentos muy interesantes, pues básicamente, digamos, de cómo se movía la otredad, ¿no? Literalmente como sobre la movilidad. Y también, digamos, que el cine permitió trabajar un tema que no se había podido hacer, digamos, ni con las anotaciones, ni con los dibujos, ni con otro tipo de herramienta, que fue pues la plasticidad del tiempo, ¿no? Como que el cine permitía capturar, digamos, los ritmos con los que la gente hacía las cosas, etcétera, ¿no? Ahora hay un tema que es que los primeros equipos no se podían mover, entonces digamos que era la gente la que tenía que ir ante la cámara, pero hubo una gran ruptura entre más portables y ahí, digamos, se podría pensar que la antropología visual siempre ha estado muy de la mano con el desarrollo tecnológico. Cuando se empezó a poder llevar equipos portables a otros lados, pues eso cambió radicalmente la manera en la que se producía, digamos, cine vinculado a las ciencias sociales o en la que se producían imágenes, digamos, y empezaron a surgir los primeros filmes etnográficos. Quizás la cara más visible de lo que hoy en día llamamos la antropología visual sea justamente el cine etnográfico. También creo que la fotografía, pero sí puede ser que lo que más popularidad haya alcanzado, al menos en los gremios, digamos, de la ciencia social, haya sido la producción como de cine. Estos, digamos, sí habría primero que hacer una diferenciación. El primer cine antropológico, una diferenciación con otros tipos de documental. El primer cine antropológico, digamos, era documental en cuanto a la idea de que documentaba procesos, digamos, que sucedían en pueblos y comunidades, pero a diferencia, digamos, del documental entendido como una forma artística de manejar o de trabajar con la realidad, estos, digamos, eran registros que querían pensarse como una mosca en la pared, es decir, como un observador que interviene lo menos posible, ¿no? Ya a la luz de hoy, bueno, sabemos que eso es un anhelo al que nunca se pudo llegar, pero bueno, existía, digamos, y todavía existe un género muy popular que es el del cine observacional, que bueno, intenta no meterse, no hacer entrevistas, no opinar, sino más bien
ir acompañando los procesos y seguirlos. De hecho, es muy común que hoy en día, si van ustedes a un congreso y se encuentren una peli que dura 1000 horas y es aburridísima, les digan que, pues bueno, que es porque es antropológica, ¿no? Entonces que no querían intervenir ese material, pues porque eso podría matar, digamos, como la esencia de la comunidad. Pero bueno, eso se ha ido transformando y ahora a la luz de hoy existen muchas formas de hacer cine y documental antropológico. También con el tiempo la antropología visual se ha ido relacionando, digamos, con otro tipo de realizadores, digamos, más centrados en la producción cinematográfica, entendida como narrativa, pero bueno, en sus inicios había, digamos, como un fulgor por tratar de mantener la objetividad. Y bueno, para quien esté familiarizado y para quien no, digamos, si revisan los primeros textos, por ejemplo, se pone mucho énfasis en separarse, digamos, del cine documental como forma de arte. Entonces, pues nada, es a partir de ahí, pues empiezan a surgir pues como muchas formas de producir. Después vino, digamos, ya en los 70s, está, digamos, el llamado Cinema Verité en Francia con Jean Rouch, y luego en Estados Unidos el Direct Cinema, que eran cines que de alguna manera dialogaban un poco con este primer cine que trataba de ser muy objetivo, pero sobre todo, digamos, el estadounidense. En la versión francesa, que el representante más famoso es Jean Rouch, él, digamos, mucho antes de que entraran a la mesa las discusiones con las que quizás ya estén familiarizados sobre la crisis de la representación, o que se empezara a preguntar sobre la autoridad del antropólogo y, digamos, sobre la veracidad de lo que está diciendo el antropólogo, ya hablaba, digamos, como de un cine que fuera mucho más dialógico, ya hablaba, digamos, como de... Después, bueno, generó películas que se llamaron etnoficciones, participó en proyectos que hoy podríamos pensar como cine colaborativo, en los que, digamos, básicamente la premisa es que no se hace cine sobre el otro, sino con el otro, que también, bueno, hoy en día, digamos, sería como uno de los puntos fundamentales para pensarse también la etnografía, y pues como cualquier trabajo antropológico, ¿no? Como que ya no es nada más sobre los otros, sino también tiene que ver con hacer con y en tener como un diálogo con las personas con las que se está trabajando. Pero bueno, entonces ese primer punto de los 4 que les planteaba al principio, pues tiene que ver con que la historia de la antropología visual, pues dependiendo de la ruta que se quiera decidir, pues puede tener al menos 100 años, ¿no? Y en México, bueno, como la nación, digamos, se ha construido también como en consolidar una imagen y en construir una identidad, es decir, desde hace mucho hay un Instituto Nacional Indigenista que, bueno, ha cambiado, ¿no?, de nombre muchas veces, pero también hay un Instituto Nacional de Antropología. Entonces, digamos, hay instituciones ya muy sólidas que llevan mucho tiempo como trabajando estos temas. Entonces, también a la par de los trabajos de investigación que han realizado, siempre ha habido producción de imágenes de una u otra manera, algunas veces con más énfasis, a veces con otras, pero bueno, de hecho hay una cantidad de archivos impresionantes vinculados, digamos, a la investigación antropológica que son muy interesantes y que datan ya de un buen tiempo. Entonces, bueno, el primer mito que habría que desarmar es que es una cosa nueva, ¿no? Esa sería la primera cosa que yo les propondría. La segunda es que se le suele pensar como laxa, ¿no? O sea, como que es muy común que se piense que la antropología visual es como una manera light o como una manera que pierde, digamos, como profundidad de análisis porque, digamos, no tiene las herramientas teóricas que tendría la producción escrita. Pero bueno, esto en realidad es también como una suerte de gran mentira o como una suerte como de mirada sesgada, porque bueno, también como podríamos pensar o como pasó con discusiones como si era mejor el libro electrónico o si el libro electrónico iba a matar al libro de verdad, pues pasa un poco lo mismo. O sea, digamos, se pueden complementar la antropología más académica con elementos de la antropología visual. Pero bueno, aquí surge otra pregunta, ¿no? Que es
si es, ¿qué es? ¿Es una herramienta? ¿Es una subdisciplina? ¿Es una suerte de especialidad? ¿Qué es, no? Entonces, bueno, puede ser todas estas cosas, pero a mí me gusta más justo pensarla como una suerte de especialidad, más que como una subdisciplina, porque esto, bueno, de alguna manera lo sigue como delegando a otras antropologías que serían, digamos, las que tendrían la voz principal. Entonces, bueno, ahí podríamos definir que la antropología visual tiene, pues de entrada, por un lado, la posibilidad de producir imágenes, que es de lo que les he hablado hasta ahora, pero por el otro, la posibilidad de analizar y pensar qué es lo que está sucediendo con esas imágenes, ¿no? Ahí, digamos, también a la luz de hoy, la etiqueta más utilizada es la de antropología visual, pero también hay un montón de investigadores que no se sientan cómodos con esta idea porque quizás es un paraguas muy grande, pero también es el paraguas que quizás ha construido discusiones más sólidas en cuanto a una historia gremial y en cuanto, digamos, disciplinar. Pero bueno, también dentro de este costal se podría pensar, por ejemplo, en antropología del cine, que es una antropología, digamos, cercana al film studies, entonces que, bueno, tiene que ver, digamos, con análisis de películas, que bueno, tiene que ver también con el análisis del discurso y con análisis sobre la representación, y en esa medida, bueno, se podría trabajar con cualquier tipo de material. También, digamos, es la antropología visual, es propensa, digamos, o se suele trabajar mucho, bueno, temas, digamos, de ritualidad o de performance, porque, bueno, también es como pensar a la cultura como una puesta en escena y se puede pensar como en términos de un guión y como en términos, pues sí, como si, digamos, desmenuzáramos la cultura pensando en la misma manera en la que desmenuzaríamos una película para analizarla, ¿no? Entonces, bueno, también, digamos, tiene esa dimensión, la antropología visual. Pero bueno, es común que se le suela pensar como inferior a la escritura. A mí me ha pasado varias veces presentar trabajos audiovisuales en contextos más académicos y que digamos, el personaje más académico en cuestión sienta que no responde como podría responder un análisis sesudo. Pero bueno, como los digo, yo pienso más que en una herramienta que le faltan, o digamos, en un universo al que le faltan patas, yo pensaría que esas patas se pueden complementar y dialogar con las de otras áreas de la antropología. Entonces, bueno, también ese me parece que es uno de los grandes mitos, ¿no? Pensarle como una subdisciplina, cuando en realidad, pues digamos más que es como un espacio de especialidad, ¿no? Y bueno, en el caso de México quizás es más o menos reciente, pero bueno, ya existe, digamos, un grupo de investigadores y de antropólogos visuales. Hay laboratorios de antropología visual, digamos, hay uno en la UAM que tiene ya bastante tradición, en la UAM Iztapalapa. Hay un laboratorio que podríamos pensar que tiene otro nombre, pero bueno, es un laboratorio más o menos de antropología visual en la ENA, también el Instituto Roca tiene el propio. Entonces, bueno, existen una serie de laboratorios que son como los espacios, pues en las universidades donde se imparten talleres de foto, de video vinculados a esta forma de mirar. Pero bueno, también habría que decir que muchas veces, a diferencia de los laboratorios que hay en otras latitudes, pues se vuelven más espacios para prestar cámaras y registrar conferencias que espacios para producir, digamos, cine, documentales interactivos, plataformas web u otras maneras que podrían servir para comunicar. Pero bueno, eso digamos que ya es otra discusión. Existen maestrías en América Latina, hay 3 en realidad, pero bueno, digamos que hay 2 que funcionan ya totalmente. Una es la de Flaxo Ecuador, que es la que yo hice, y otra es la que está en Lima, en la Universidad Católica de Perú. Y hay una que está como surgiendo en la Universidad de los Andes, que está tratando de impulsar Javier Andrade, que es quien impulsó la maestría en Ecuador, pero bueno, está como todavía en ciernes, y hay otros programas que tienen algunos coqueteos ya muy, muy de la mano.
En la Universidad de Morelos está Carlos Flores y también hay un programa de maestría que tiene muchos contenidos que tienen que ver con la antropología visual o con pensar, digamos, las imágenes desde las ciencias sociales. Entonces, bueno, digamos que ya hay un universo disciplinar y un mundo de investigadores. Está por ahí, bueno, está Mariana Rivera, que estuvo invitada a una de las clases que tuvimos con Max y sus compañeros, que es súper buena y está ahora trabajando en el INA. Está por ahí Carolina Corral, que produce, que también es estudió en Inglaterra, pero digamos que estaba como vinculada a la Universidad de Morelos y también ella produce como cosas visuales como muy interesantes. Está Antonio Sirión, que es, digamos, el responsable de la línea de investigación de antropología visual en la UAM, el mismo Carlos Flores, que ya les comenté, en la de Morelos. Y bueno, así, digamos, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, también hay banda en Mexicali, en Tijuana. Entonces, y hasta había un esfuerzo que era la Red Mexicana de Antropología Visual, pero bueno, como por cosas que organizaba un congreso, pero bueno, por cosas administrativas y por los tiempos pandémicos, ahorita está un poco como fuera de la cancha, pero bueno, ese punto, digamos, tiene que ver con que, bueno, no es tan laxa como se piensa, ¿no? La antropología visual. Y bueno, hay un montón de materiales que pueden revisar. Cabría mencionar que sí todavía, digamos, el grueso de la producción teórica de antropología visual o de temas visuales viene, digamos, como pues viene del mundo anglosajón. Todavía, por ejemplo, más desde los caminos del sur, pues la chamba de Silvia Rivera Kushikansky, a quien esté interesado como en las epistemologías del sur, pues seguramente la conoce. Ella ha impulsado, digamos, muchos espacios autónomos y también, de hecho, daba clases en esta maestría de Ecuador. Y bueno, ella prefiere hablar más, digamos, de sociología visual porque siente que ya la antropología visual creó una tradición con la que no se siente tan afín, digamos, pero bueno, suele dialogar con antropólogos visuales de vez en cuando. Y bueno, hay un montón de trabajos como muy interesantes sobre, pues digamos, en la imagen se pueden pensar un montón de cosas, ¿no? De entrada, pues da pie para analizar estereotipos, pero también prácticas culturales, pero también consumos, pero también deseo y también un montón de temas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si quisieran estudiar aplicaciones de liga en Internet, pues sin duda alguna tendrían que trabajar como sobre la idea de las imágenes, ¿no? O sea, no es posible pensar, por ejemplo, el Tinder sin pensar en que también es una app que funciona a base de fotografías, ¿no? Entonces, bueno, la antropología visual podría ofrecer algunas herramientas para trabajar ese tipo de temas. Pero también temas más tradicionales, ¿no? De hecho, pues se les suele usar mucho, como les decía, pues para pensar en el ritual, ¿no? También como pues por la performatividad que suele haber en este tipo de representaciones culturales. Pero bueno, ya igual un poco para ir un poquitín más rápido, lo otro que les decía pues era, pues sí pensarle como una especialidad, que ese sería como el tercer punto, ¿no? Y una especialidad que puede establecer diálogos con distintos universos del mundo de la imagen, que puede, digamos, con la comunicación, indudablemente con los estudios sobre comunicación hay un puente, pero digamos, también hay un puente con la filosofía, pero también hay un puente, digamos, pues con la producción artística. Entonces, es interesante pensar que la antropología visual es como una de las especialidades de la antropología que más diálogos que construir con otro tipo de disciplinas y mundos. También es interesante pensar que la antropología visual es, digamos, como una muy buena puerta para compartir materiales con gente que no necesariamente está tan vinculada. Y está muy bien para compartir resultados y también procesos de la investigación, por ejemplo, con la gente que se está trabajando y para la que 350 páginas con montonal de citas no haría tanto sentido, ¿no? Entonces también puede ser un vehículo para comunicar lo que se está haciendo
y compartirlo, digamos, con universos más amplios que las cédulas, digamos, de la academia, que no es que sean malas, pues, pero bueno, tienen una naturaleza en general bastante cerrada y esta puede ser una manera, digamos, de patear el balón afuera de la cancha y poderlo llevar como hacia otros lugares. Y creo que desde ahí habría que pensarse esta especialidad. Y bueno, ya el cuarto punto, pues no pensarle solamente como una técnica de registro, ¿no? Eh, Indudablemente la cámara, pues antes que nada puede ser eso, pero también puede ser como una herramienta para investigar en el proceso. Es decir, o sea, ustedes pueden ir y solo usarla para registrar pues entrevistas o sucesos, pero también se puede volver como un pretexto o un mecanismo para investigar a través de la cámara. Un ejemplo, a veces es mucho más viable explicar que lo que están haciendo es un video que van a compartir y que pueden llevar y explicar que están haciendo una investigación sobre las estructuras de explotación o sobre wherever, ¿no? Lo que se les ocurra. Entonces, bueno, es importante no pensarles solo, digamos, como un complemento de registro, sino puede ser también como una herramienta misma de producción de conocimiento, ¿no? Y eso puede ser en el mismo proceso, es decir, que la cámara se vuelve como una suerte como de tercer ojo que puede ayudar a vincularlos con los otros. Ahora bien, también no es un objeto maravilloso, también puede generar también distancia con los otros, también a veces ser filmado o ser grabado no, pues genera incomodidad o genera o puede generar, digamos, cierta barrera. Entonces, también trabajar con estas herramientas requiere una reflexión sobre lo que generan las cámaras cuando se les lleva al trabajo de campo. Pero bueno, yo, desde mi parecer, creo que vale la pena, digamos, correr esos riesgos y pensar, digamos, como el trabajo, pues también como desde las imágenes, ¿no? Bueno, al igual que muchos de los al igual que muchas de las otras, digamos, áreas de la antropología, sus fronteras o, digamos, sus contornos son borrosos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el término visual, pues ya podría resultar insuficiente cuando se habla, por ejemplo, pues de cine o de video, porque también incluye el sonido, ¿no? Entonces hay quien piensa que sería mucho más apropiado hablar de antropología audiovisual y de hecho mucha gente lo hace así, pero también hay quien piensa que, bueno, la antropología tradicionalmente ya podría ser multimedia en la medida en que el trabajo del campo siempre ha involucrado desde hace mucho tiempo notas, dibujos, grabación de audio. Entonces, digamos, ya usa múltiples medios casi desde siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensarle inicialmente como una etnografía multimedia? Pero también luego, pues hoy en día lo transmedia que tiene que ver, digamos, con medios que salen, digamos, del formato tradicional, es decir, si tienen una película, de ahí se puede derivar una exposición de foto, pero también una instalación de video, pero también un libro, pero también un texto académico. Entonces, digamos, también se podría pensar en una etnografía transmedia. Muy posiblemente cuando hagan todos ustedes sus trabajos de campo, el teléfono se vuelva una herramienta muy importante, como quizás no lo fue para la mayoría de sus profesores cuando hicieron sus primeras tesis. Y ese, digamos, ya es de entrada un dispositivo multimedia o transmedia incluso, ¿no? Pero bueno, multimedia, ¿no? Y ahí van a poder combinar, digamos, mapas para llegar al lugar donde están, si es que hay internet. Van a poder tener notas de voz de las personas con las que están trabajando, van a poder tener fotografías, van a poder tener video, todo en el mismo dispositivo. Y eso no quiere decir que no haya que sistematizarlo como se hacía en un cuaderno, ¿no? de campo, que no haya que hacer una matriz de investigación, pero sí que ese dispositivo ya de entrada posibilita un montón de cosas y que sería importante pensar, digamos, como sobre las implicaciones que tiene usarlo y sobre todo las posibilidades. Pero bueno, entonces, en cuanto a la definición, pues es bastante nebulosa, digamos, a qué se puede dedicar. Ahora, bueno,
cuando se piensa en algo antropológico, pues es como dónde radica el valor etnográfico de una imagen, qué le otorga relevancia desde el punto de vista antropológico, a qué nos referimos cuando decimos que una película, una fotografía es muy antropológica, porque de ahí, digamos, se podría considerar prácticamente todo, pues como de interés antropológico, o sea, desde un códice hasta pues el meme más simplón que se les ocurra sobre la pandemia, ¿no? Entonces, ahí empiezan ya a surgir en la historia, digamos, de la antropología visual, pues muchas maneras de abordar este tipo de preguntas. Digamos, los más duros, por ejemplo, pues consideran que, digamos, voy a empezar por los más laxos, ¿no? Los más laxos, pues consideran que cualquier imagen puede ser susceptible de ser analizada desde la antropología. Digamos, los más duros consideran que, pues que no, que tiene que estar hecha bajo una mirada que mayormente que tiene que retratar una problemática social o algún proceso cultural particular, que tiene que tener, digamos, una mirada respetuosa, obviamente, que tiene que estar hecha de una manera ética. Entonces, bueno, empiezan a entrar, digamos, una serie como de códigos y factores, pero bueno, eso también tiene que ver con si uno quiere o no suscribir su trabajo bajo las etiquetas, digamos, de la antropología visual, pero lo que yo creo valioso es más bien pensar en las herramientas que nos puede dar, pues, como para nuestros trabajos, más allá de si queremos nosotros etiquetar o no nuestro trabajo como antropología visual o como cine etnográfico. Eh, no sé, hasta aquí alguien tendría alguna pregunta. Igual me gustaría, si quieren, podemos ir como bajando, pues no sé, si quieren mandar ahí algunas preguntas o comentarios. Y si quieren, Sí, pues ya los bueno, retomo. Va. hay una pregunta en Facebook, por ejemplo, es Venga. de Rodolfo Bautista García. ¿Cómo construir criterios de observación en la antropología visual? ¿Con qué criterios? Bueno, pues mira, existen muchas maneras, o sea, en realidad hay como muchas escuelas o digamos formas de mirar. Por ejemplo, bueno, hay un libro famoso que está muy vinculado al documental, o es más de documental que de antropología visual, que es La representación de la realidad de Bill Nichols. Y él, digamos, ahí describe distintos tipos de documental, que cada uno, digamos, tiene unas reglas para ser realizado, y en esas formas, digamos, pues hay dispositivos o tipos como de observación, ¿no? Entonces, como te decía, desde la antropología visual más tradicional, pues se pensaría que pues tienes que observar todos los procesos completos. O sea, por ejemplo, si fueras a hacer una investigación sobre la cosecha, pues de entrada te tendrías que aventar un año, ¿no? O sea, como de siembra y cosecha, como para entender todo el ciclo agrícola, y tendrías que observar todas las tareas vinculadas a eso. Y digamos que tiene la antropología visual al final es antropología, entonces la metodología que utilices pues depende mucho como de lo que estés buscando o cuál sea, digamos, como tu pregunta principal de investigación. Entonces, a partir de eso, desarrollaría ciertas estrategias. Por ejemplo, pues hay proyectos que necesitan, digamos, que estés muy presente, pero hay otros que quizás, por ejemplo, si estás investigando sobre tráfico de drogas y quieres hacer cierto tipo de documentación, quizás vas a tener ciertos problemas que no tendrías con un documental sobre cultivo de marihuana en jóvenes de clase media alta que viven en los barrios fresas de la Ciudad de México, ¿no? Etcétera, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, bueno, los métodos se van construyendo también en la medida de las necesidades del proyecto, pero como te decía, pues existen ya algunas maneras como de documentar. Por ejemplo, estos documentales observacionales no tienen entrevistas, ¿no? Se trata como de seguir los procesos de trabajo y como el día a día de las personas con las que estás trabajando. Otro método, digamos, sería, por ejemplo, no sé si estén familiarizados con los documentales de Michael Moore. Otro método es en el que tú te vuelves parte como de lo que está sucediendo, entonces te vuelves como una suerte como de guía o de locutor, entonces todo el tiempo habría una interacción con ese otro y habría una conversación
y estarías como dirigiendo la charla hacia los lugares que a ti te interesen, ¿no? Porque, digamos, ese pues podría ser mucho más dialógico. También, digamos, están también los que son como más multivocales, eh, en los que lo que buscas es que te digan, pues en lo que buscas es tener un número múltiple más bien múltiples voces para poder abordar una realidad cultural. Pero también hay hay un método que es la etnobiografía de Jorge Prelorán, que él lo que hacía era, él pensaba que a través de un solo personaje bien escogido podrías retratar una cultura entera. Entonces, como que su propuesta era primero hacer como una suerte de guión de entrevistas muy clavado, ir grabarlo en audio nada más a través de conversaciones, tomando café o mate, era argentino, y bueno, como generando una suerte como de diálogo y de rapport a través de la conversación, y una vez que se construyera esa conversación, a partir de ahí construía un guión con el que hacía la imagen. Entonces, y después iba y ya buscaba una película que a mí me parece muy interesante, que es Zula del siglo XXI, que la puede ver a quien le lata como pues pensar como en posibles metodologías. También, digamos, está el cine colaborativo, que un gran ejemplo en México es como Voces de la Guerrero, justo de Antonio Sirioni, Adrián Arce y Diego Rivera, que digamos, es un cine hecho con las personas con las que quieres trabajar, y ahí, digamos, el antropólogo, el investigador, se vuelve como una suerte de mediador, que es el que, digamos, facilita las cámaras y las técnicas para utilizarlas, pero ya no es el realizador. Y bueno, sobre esto hay como muchos ejemplos y hay muchos colectivos que trabajan, digamos, sobre cine colaborativo. De hecho, ahora creo que hay como un boom y hay un montón como de tesis e investigaciones. Tengo una compañera del doctorado que investiga sobre eso. Tengo igual un amigo que acaba de acabar su tesis de maestría acá en la UNAM sobre métodos, digamos, de producción comunitaria, de producción audiovisual. Otro compa sobre el laboratorio de medios en Bogotá, también se tituló la semana pasada. Entonces, bueno, hay, digamos, como un interés sobre los medios colaborativos, y esa, digamos, sería otra metodología u otra forma de aproximarse a la producción de imágenes. Entonces, bueno, pues no sé si contesté, pero bueno, creo que por ahí hay algunas pistas, espero que haya servido. No sé si hay algún otro tema que les preocupe o que les interese relacionado con las imágenes. Bueno, pues dejamos el espacio. Si quieren comentar algo a los que están en Facebook, también en el chat, pues coméntenlos a los que están aquí en la sesión. Pero pues yo quisiera saber un poco referente a los dilemas éticos, quizás que mencionabas hace un ratito, referente a lo que implica ser grabado y ser, pues sí, como que bueno, dependiendo del tipo de metodología que se lleve, pero ¿cuáles son los retos y dilemas éticos que puedes encontrar en cuanto a la antropología visual? Digamos, por ejemplo, en estos casos más de tipo tradicional, conservador todavía, en el que se mantiene como un objeto de estudio hasta cierto punto a las personas que queremos retratar o a las cuales se quiere hacer un trabajo de más tipo etnográfico, observacional. ¿Encuentras algún dilema ético importante también referente al uso de la imagen? ¿Qué tantas limitaciones uno tiene al momento de generar productos desde la antropología visual? No sé si nos puedas comentar algo, incluso Sí, ejemplos. sí, pues bueno, este es quizás uno de los grandes temas, ¿no? Es quizás uno de los grandes temas y dilemas. Y digamos, no pasa solo en la representación visual, ya sea en video o en fotografía, sino bueno, es como uno de los grandes dilemas de la antropología y de la producción de conocimiento que pues está basado en trabajar con otras personas. Digamos, históricamente pues ha habido un montón como de problemas, ¿no? Porque bueno, claro, antes no se hacían, digamos, se viajaba a un lugar cercano, se entraba a esa comunidad, se documentaba, pero ese material iba a dar a un lugar muy lejano donde las personas muy rara vez sabían qué sucedía con ese material, y por lo regular ese material era utilizado, digamos,
Pues, o para el trabajo en comunidades académicas o quizás para transmisión en espacios culturales, o quizás incluso podría empezar en estos documentales más tradicionales como los de National Geographic, que bueno, pasaban una comunidad así muy por encimita y te decían, ahora esta banda de Senegal hace esto y lo otro de una manera muy expositiva. Y digamos, ahí realmente el otro no sabía lo que sucedía. Y bueno, el primer gran riesgo pues es descontextualizar o cambiar el sentido de las palabras y de las cosas que está haciendo la gente, ¿no? O sea, eso es también un peligro cuando haces una tesis escrita y estás trabajando, manipulando, digamos, entrevistas, testimonios y descripciones. Siempre tienes que tener en la mente que lo que estás haciendo tiene que ser algo plausible, que podría suceder, ¿no? O sea, a veces tanto en la edición de texto como en la edición de imágenes, pues lo que están haciendo es manipular el material, pero tiene que haber algunas reglas para esa manipulación del material. Entonces, una es no tergiversar lo que te dijeron las personas con las que trabajaste, otra es preguntar si quiere que en un documental, pues claro, es muy raro que le pidas a alguien que alguien te diga que tienes que ocultar su identidad, pero pasa, digo, hay muchos documentales, por ejemplo, Fuera de Foco o este documental de Berardo González, La Libertad del Diablo, que usa máscaras. Hay por ahí ahora otro en Netflix, que no me acuerdo el nombre, que es sobre un güey que se enrola en como con la banda, con las Fuerzas Armadas en Pakistán, y también como que sus amigos describen el suceso con máscaras. Entonces, bueno, sí hay muchas veces que es importante mantener la identidad, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de lo que hagan sus tesis, pues pondrán o no el nombre real, porque también una cosa de las que hay que tomar en cuenta es que puedes meter en problemas a esta persona en su propia comunidad. O sea, alguien que te da un testimonio sobre su vecino que es súper cabrón, por cualquier cosa, pues ese testimonio podría llegar a ser público, digamos, ¿no? Entonces también hay que tener mucha cautela con la repercusión que pueden tener los materiales. También otro tema que es ético es como la circulación, o sea, como que uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces, normalmente cuando se investiga, por ejemplo, una tesis de licenciatura, uno no piensa demasiado en quién va a leer esos materiales, pero lo cierto es que esos materiales pueden circular y se puede volver, pueden tomar giros para los que uno no había contemplado, ¿no? Entonces, bueno, siempre también habría que pensar en dónde y cómo van a circular las imágenes. Luego, digamos, está también el tema, pues, de dónde, de qué documentar y qué no, y que tiene que ver, igual que con la antropología misma, pues, con cierta sensibilidad al contexto, ¿no? Entonces, bueno, si está pasando algo particularmente violento. Hay un documental que tiene una escena muy controvertida que se llama Toro Negro, de Pedro González Rubio, que es una pareja que viven en Yucatán, y ellos organizan como corridas de toros, y más, pues digamos, como chiquitas, ¿no? De pueblo en pueblo, y pues, ella es mayor que él, se la pasan un poco en el trago, y bueno, no, estoy en un segundo. Sí, sí, no hay problema. Ahí voy. Bueno, a ver, me dan Claro, claro, no hay me problema. dan un minuto, ahora vuelvo. Sí, mientras tanto, pues seguimos dando paso a la discusión. Seguir pues invitando a ustedes que nos mantengan al tanto con sus preguntas, dudas y comentarios. Pues nada, esta sesión ya lo hemos mencionado un poco, es la sesión final que tenemos de miradas antropológicas estudiantiles. Justo con Hugo pues surgió la idea de generar estos proyectos de difusión. Bueno, más allá de difusión, era como que el proyecto final de la materia de antropología visual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la carrera en antropología. Y pues nada, esta conferencia final esperamos que siga siendo de apoyo a ustedes. Nos mencionaban que si podíamos pasar la bibliografía. Sí, trataremos de hacerlo al final de la sesión, dejarla en los comentarios y también generar una publicación aparte para que ustedes la tengan a la mano. Y pues nada, así tengamos conexión referente
y la información disponible que tenemos. Igual hay bastante información en redes que pueden ustedes checar. Y pues igual, agradecemos nuevamente a todos los que están aquí y que se han acercado a lo largo de todo este tiempo. Y Ya, pues, perdón. Hugo, ya volviste. Súper. He vuelto, perdón, es que tenía Sí, no hay problema. un segundo, perdón. Bueno, nada, entonces eso sobre el tema de las implicaciones éticas. Y bueno, también hay un tema, digamos, los muy clavados en el cine colaborativo consideran que si realmente quieres colaborar, pues los personajes tendrían que ser dueños de una parte de la película, ¿no? Porque también a veces, pues tú vas, dices que es muy colaborativo, pero bueno, el que es dueño de la película, pues eres tú, ¿no? Y quizás ese es uno de los problemas, que por ejemplo, cuando ves cine colaborativo, por lo regular lo ves a través del que fue el que fue, digamos, como el coordinador o el que se vuelve de alguna vez el impulsor, ¿no? O sea, no lo ves a través de los personajes. Entonces, bueno, ahí también hay una serie, digamos, como de temas y de implicaciones éticas. Pero bueno, digamos que son... por un lado, tiene las mismas explicaciones que ha tenido siempre la antropología, pero por otra también las que tienen en general, pues los medios que usamos actualmente, ¿no? O sea, que es mucho más fácil tergiversar una imagen que antes o hacer pasar, digamos, una explosión en un edificio en Estados Unidos como por una explosión en Bolivia, ¿no? También es mucho más fácil manipular la imagen y hacer noticias falsas. Entonces, bueno, pues las implicaciones éticas, digamos, son las mismas de la investigación, pero también los nuevos medios implican pues nuevos retos en esos caminos. Y bueno, sobre todo, pues la transparencia, ¿no? De cuando se llega a un lugar, pues de qué se va a hacer con ese material y si uno no va a volver, pues mejor de una vez dice que no va a volver, ¿no? Y trata de dejar en ese momento pues como una parte del material que se está documentando, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues sobre lo ético yo diría pues eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Nuevamente les invitamos aquí en el chat para en la sesión, pues si ustedes tienen dudas, digo, yo puedo continuar, pero abrimos el espacio para que ustedes lo tengan disponible también. Sin embargo, quisiera saber, ya que mientras tanto se arman las demás preguntas, respecto a los proyectos colaborativos, ¿qué tantos retos los encuentras, al menos en México, has notado, o inclusive desde otras latitudes y longitudes, eh, respecto al cine colaborativo? Ya nos mencionaste, por ejemplo, a Ciro, ¿no? Antonio, que pues ha tenido Ajá. una labor bastante importante al respecto, pero eh, ¿cuáles son los retos? Ahí surgieron muchísimos comentarios en esta sesión que tuvimos nosotros en antropología visual, con respecto a, por ejemplo, Voces de la Guerrero, en la que pues, se llegaron a robar una cámara, los problemas con el respectivo, los sujetos con los cuales estás creando el contenido, pero tú has notado, además de estos problemas, que surgen de alguna u otra forma, pues, ¿cuáles son otros retos que encontrarías? Pero, bueno, nada más voy a retomar porque aquí leí una... Sí, Yesenia tiene. Sí, Si voy a quieres, pues. retomar lo de Toro Negro y ahorita voy con lo que tú decías. Bueno, lo que les contaba de Toro Negro es que hay una escena en la que, bueno, ya después de muchas chelas, la pareja se pelea, pero el realizador, y hay un momento, no apaga la cámara, está un poco lejos, se ve medio oscuro, pero no apaga la cámara hasta el momento en el que ella le pide que la vaya a ayudar porque se están agarrando a golpes. Entonces, es una escena muy interesante porque si él hubiera cortado eso, nosotros no tendríamos, no nos acongojaría ni nos hubiéramos enterado. Pero como él decidió dejar ese fragmento, siempre que yo he visto que se proyecta la película, alguien tiene una sensación sobre esa escena como de, güey, pero debiste irlo a ayudar, pero no sé qué, pero se genera una discusión súper intensa de si deberías o no ayudarle. Digo, ese es un ejemplo de etnografía, básico, o sea, qué hacer si estás en una comunidad, en una casa en la que están haciendo barbacoa y de pronto
la pareja que está trabajando ahí se empieza a pelear, si debes o no intervenir, si lo haces, cómo lo debes hacer, hasta qué punto lo puedes o no hacer. Yo les diría, me voy a salir un poco por la tangente, eh, este, me voy a salir un poco por la tangente, pero creo que, bueno, número uno, pues es una decisión siempre situada, o sea, siempre es algo que solo se puede pensar en relación al momento en el que sucede. O sea, por más que uno diga, no, yo sí voy a parar el conflicto cuando me encuentre, pues también depende mucho de las posibilidades en las que te encuentres en ese momento, ¿no? Entonces, es una situación que siempre está situada. Luego, en otro momento, digamos, tú puedes intentar hacerlo, pero también tienes que saber hasta dónde vas a llegar. Es decir, una cosa es intentarlo, por ejemplo, con la voz, pero y si eso no funciona, estás dispuesto a meterte físicamente. O sea, como que hay que ir pensando, digamos, en las posibilidades de implicación que uno puede tener con este tipo de hechos. Y bueno, indudablemente también hay que entender el contexto y la estructura en la que se está metido, ¿no? Entonces, bueno, lo que les digo es que estas son cosas que se deciden cuando en realidad, cuando están pasando, aunque uno tenga una posición considera fija al respecto, ¿no? Pero no son cosas que están mal de más preguntarse y que tienen que ver con la primera pregunta que hacía Max, digamos, como sobre la dimensión ética, ¿no? Hacia dónde llevarlo, ¿no? Este realizador lo que él decía es que, bueno, ellos tenían que su relación era así, todos los días pasaban este tipo de cosas y que en realidad, pues él se trataba de mantenerse como un espectador, pero lo que evitaba cuando sucedía era que no se subiera demasiado y que no se lastimara el uno al otro. Entonces, como que por eso esperó para no meterse que ella le pidiera la ayuda, pero bueno, esta respuesta de entrada o sea, yo estoy interpretando lo que alguna vez escuché que él lo dijo, que él decía hace muchos años. Habría que escuchar qué piensa ahora el realizador, pero bueno, como que nos da algunas luces para saber cómo eh, podría uno o no meterse. En cuanto al montaje, que también pregunta Yesenia, eh, pues las reglas son un poco las mismas, o sea, digamos, tratar de no tergiversar el material con el que se está trabajando de entrada. ¿Qué podría hacerlo tergiversarlo? Pues, por ejemplo, editar de tal manera que se escuche mucho más lastimero o de una manera amarillista o digamos un poco como lo que Luis Ospina llamaba pornomiseria, ¿no? Es como resaltar la pobreza, digamos, como sobre el valor cultural o humano de las personas con las que se está hablando, minimizar los problemas o maximizarlos, eh, que como les decía, pues son cosas que se enfrentan también cuando se hace un texto escrito, pero bueno, también la circulación de imágenes tiene otra naturaleza porque quizás pueda llegar con más facilidad y multireproducirse mucho más que una tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, habría también que pensar como en esas implicaciones. En cuanto a la edición, también pues en el cine que se considera más antropológico, pues se evita, digamos, como la música que pueda inducir cierto tipo de emociones. Esto no quiere decir que no se puedan usar. Y al final, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago un trabajo audiovisual, pues no pienso si es etnográfico o no. O sea, y de hecho, cuando lo circulo, pues no lo circulo solo en espacios antropológicos porque eso limitaría demasiado su circulación. Pero sin embargo, como que digamos, sí tengo un ojo antropológico que no puedo evitar que tiene que ver con este tipo de cosas, pues como de acercarte a las personas, tratar de construir una suerte de rapport o una suerte como de colaboración, entender si hay un conflicto. O sea, por ejemplo, algo que es importante en la edición es entender los conflictos en los que podrías meter a alguien, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, si estás haciendo un documental sobre alguien que tiene un problema legal, pues también tienes que ser muy cauteloso en cómo manejas esa información porque pues, puede ser utilizada. También ahora, digamos, hay documental, también habría que pensar como en el documental de activismo y el documental social, ¿no? El documental, digamos, de activismo suele tener posiciones como muy, muy duras. A lo mejor en un documental mucho más antropológico, pues no se tendrían de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que habría que pensar. Luego, pues, a ver, hay dos preguntas acá que voy a retomar. Luego está
A mí me gustaría si el profesor podría compartir un poco de su experiencia en la creación de material visual antropológico, específicamente si tuvo alguna dificultad ética. Ahorita les cuento. Voy a leer el otro ya. Luego, buenas tardes. Actualmente me encuentro realizando mi tesis de licenciatura y me gustaría incorporar material visual en ella, pero no me gustaría que fueran las típicas fotos que se anexan al final. ¿Cómo darle un sentido más importante a la imagen en este caso? No tengo muchos conocimientos, simplemente me gustaría tomar las fotos. Bueno, ahora vamos con la de Carlos. Pues mira, sí, siempre hay implicaciones o conflictos éticos. A mí me pasó una con el segundo cortometraje que hice sobre un chavo que trabaja barriendo basura en la colonia Clavaría, en Azcapotzalco, y había muy buena relación con él y siempre la hubo. Y digamos, cuando el corto empezó a circular, en algún momento, bueno, lo subimos a internet y lo vieron sus compañeros de trabajo y le empezaron a cargar mucha pila, ¿no? Entonces él se sentía como muy incómodo con eso. Entonces como que nos dijo, pues igual lo deberían de bajar, no sé qué. Entonces, bueno, hubo una implicación, digamos, ahí, ¿no? De qué haces, lo bajas, no lo bajas, pero al final el documental para nosotros no lo expone, al contrario, ¿no? Pero pues para sus compañeros, pues sí lo pone, sí lo vulnerabiliza, que hable, digamos, los o básicamente él habla como de la relación con los otros, pues cuenta un poco, dice, bueno, pues la gente me da su basura con los dedos así, dice, güey, bueno, por ejemplo, yo puede que gane más lana que el novio de esa chava, pero si yo la invito a salir, no va a querer salir conmigo, o sea, aunque yo podría tener la estructura para tener una familia, una casa, no sé qué, pues al final como trabajo en la basura, pues digamos, son reflexiones cotidianas sobre su vida. Pero bueno, pues él se sentía expuesto por ese lado, ¿no? Luego alguien le había dicho que el corto había circulado en el canal 11, lo cual realmente no pasó, pero como que él sentía pues que ya le habíamos dado un uso distinto al que le habíamos dicho, que era, pues éramos estudiantes como ustedes en ese momento, pues le dijimos, pues tal cual, estamos haciendo un corto, somos estudiantes, pues esa fue no rompimos, digamos, ninguna de las cosas que le habíamos dicho, pero él se sintió incómodo con esa situación. Digo, también en Voces de la Guerrero, que son cuates los compas que lo hicieron, pues también, pues tuvieron en su momento problemas así, ¿no? Porque bueno, o sea, tú, digamos, la peli puede tener éxito, pero pues difícilmente va a tener un éxito que haga con el que puedas tener incidencia para que ellos no sigan viviendo en la calle, ¿no? Entonces, no sé, como que a ellos, alguna banda les decía, no, pues seguro, o sea, seguro hicieron mucha lana con esa película, quizás, pues a ustedes otra vez los engañaron, cuando en realidad, pues, digo, quien haya estado metido en el mundo del documental, pues que haya ganado un par de premios y así, pues, la verdad es que no necesariamente genera lana, ¿no? Sí se puede generar y ahí habría que tener algunos mecanismos para hacer llegar la lana, pero aún así no es tan fácil. O sea, si tú ganas 100,000 pesos, ¿cómo los repartes con alguien que vive en la calle? ¿Cómo haces que no lo gaste en piedra? ¿Cómo no? O sea, incluso eso tiene implicaciones éticas. O sea, si hay recursos, ¿cómo compartes con él los recursos? O también, pues, si él debe tener también la libertad de gastar esa plata como quiera. O sea, ¿qué tanto puedes tú decidir en él en qué gasta el dinero que le caiga? Pero bueno, sí empieza a tener un montón como de dimensiones ahí como muy importantes. A mí, digo, esa me pasó. Y digo, no he tenido por ahí ningún otro problema, pero bueno, a veces, o sea, a mí, por ejemplo, tengo un documental que sé que le sobra un personaje, pero yo no lo quité justo porque como que tenía el compromiso con él y me parecía pues que no está chido sacarlo, pero la verdad es que como que la entrevista no es tan chida, no se entiende también su papel. Entonces, bueno, a veces también uno tiene que tomar decisiones eh, como sobre la narrativa, pero bueno, en ese caso yo preferí ponderar, digamos, como la relación que tenía con este personaje a la estructura estética, ¿no? Pero les digo, eso también depende de cada proyecto y como de cada persona. Ahora, un poco con cómo usar fotografías que no sean solo como ilustración. Pues mira, depende mucho o sea, sin duda alguna, depende mucho como el tipo de pregunta de investigación que tengas, o sea, y el tipo de investigación en general que quieras hacer. La fotografía se puede volver también como parte de tu proceso de investigación. Por ejemplo, existe esta foto ay, ¿cómo se dice?
Bueno, es una metodología en la que, digamos, tú le llevas a la gente fotos para detonar cosas, ¿no? Y a partir de lo que detonen esas fotos, pues construyes parte de la investigación. Entonces, digamos, si estás trabajando con gente que vivía alrededor de una zona industrial y ya cerró la fábrica, pues te lanzas a la... Es un escenario hipotético, ¿eh? Pues te lanzas a buscar un archivo de foto y le muestras a la gente que vivió por ahí, o de una presa, digamos, que ya está secando, o de un río, entonces buscas material fotográfico y a partir de ese material de archivo detonas nuevas conversaciones en la gente, ¿no? También se hace con archivos familiares. Eso, digamos, es como una manera. O, por ejemplo, si estudias si estás estudiando restaurantes y por azares del destino te encuentras uno de estos restaurantes en los que la gente utiliza fotografías de las personas que han ido a visitar o fotografías de su familia en la pared, pues ahí tienes también una manera, digamos, como de incluir y de pensar en que ese también puede ser un material rico como para tu etnografía. Ahora bien, en una tesis que no tiene esas características o que no sería una opción ponerle fotografías a las personas, pues también tiene que ver con tu proceso mismo. O sea, puedes tener, digamos, las fotos también pueden servir para documentar un lado B, que es como tu persona, ¿no? Como lo que estás haciendo, o sea, que eres tú mismo como un personaje activo de esa investigación. También las fotos, depende de cómo las tomes, o sea, si las tomas en colaboración con la comunidad o si las estás tomando nada más como un registro, también pueden detonar una foto, puede no ser solo una indicación al pie, sino más bien la foto puede detonar tu texto, ¿no? Puede detonar una o dos cuartillas a partir como de las emociones o sensaciones que te generó esa imagen o a partir, digamos, de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, digamos, ahí ya no estás ilustrando, sino estás escribiendo a partir de la imagen. Hay un libro muy interesante, Michael Towson, que es este antropólogo, creo que es australiano, que, bueno, entre otras cosas, trabaja sobre las minas en Bolivia, pero él tiene un trabajo muy interesante sobre el dibujo en la antropología. Entonces, es muy interesante porque él hace como dibujos de su trabajo de campo y luego parte, digamos, de lo que escribe está vinculado a esos dibujos, que, bueno, pues también son una representación gráfica sobre la realidad. Ese te lo recomiendo como una pista para, pues, como para cachar desde dónde se podrían introducir imágenes. Eh, y bueno, yo te diría que eso igual luego, pues ahí me pueden escribir, ahorita les pego el correo, y ya les puedo compartir información ya más puntual, o sea, si me dices cuáles son los temas que investigas y así, eh, pues ya como que yo también te podría dar como más pistas. Pero bueno, pues eso sería, ¿alguien tiene alguna otra inquietud, pregunta? ¿Qué dicen? Bueno, todavía no está el chat en Facebook. Mientras tanto, pues quisiera saber un poco también, ya mencionaste en las preguntas anteriores también sobre la manipulación de la imagen. Sin embargo, un poco refiriéndonos, llegó otra pregunta. Jimena Hortazosa Ah, pregunta, ¿cree que que los antropólogos visuales tengan que crear con la idea del análisis siempre presente? a ver, ¿me la puedes repetir? ¿Crees que los antropólogos visuales tengan que crear con la idea de análisis siempre presente? Ya, bueno, yo Y lo que te preguntan diría, de nuevo por el libro de Tausig. ¿Cuál era el nombre? Perdón. el libro, no les dije el nombre del libro, ahorita les digo. Ok. Lo estoy buscando, de hecho. Eh, bueno, lo primero, sobre el análisis, pues depende mucho. Aquí, en el de Towson, le estoy pegando el título aquí en el chat. Eh, Ahí está. No sé si existe en español, pero yo creo que pues, debe haber algunas partes traducidas y así. Está muy chido, se los recomiendo mucho.
Y bueno, ya volviendo a lo del análisis, pues te diría lo mismo, depende para qué estés haciendo, o sea, depende de lo que estés haciendo, ¿no? O sea, si digamos la producción audiovisual es parte, yo creo que siempre tiene que haber una mirada analítica, por supuesto, sin duda alguna, creo que eso es parte, digamos, como de la propia esencia de la antropología, como una mirada crítica y una mirada como analítica, pero a la vez la profundidad del análisis o el tipo de análisis, pues depende de lo que estés haciendo. Entonces, digamos, si tú estás haciendo un taller, eh, por ejemplo, estos talleres de video colaborativo se usan mucho en España con refugiados, ¿no? Entonces, bueno, si estás haciendo un taller de video con niños refugiados y a lo mejor de entrada lo que estás tratando de impulsar es que ellos pues, se pasen un rato bien y que puedan como no estar en el conflicto por un ratillo y digamos que tengan como un espacio de expresión, pues quizás no estarías tan preocupado en qué va a salir de ahí, ¿no? Sino más bien en los procesos y en las formas como pues, de cómo compartir una charla y cómo que generar un espacio seguro para que esos niños pues, puedan como salir por un momento como de la realidad cruda que están viviendo, ¿no? Pero sería, digamos, distinto si lo que estás haciendo es una investigación que quieres publicar o un documental que quieres subir a una plataforma, festivalear, o también sería distinto si lo que estás haciendo es como para generar colaboración entre vecinos de una unidad habitacional y en realidad este tipo de videos solo va a circular en los grupos de WhatsApp de los vecinos, entonces pues ahí habría otras implicaciones y tendrías que analizar otras cosas. Entonces yo te diría que depende del diseño de la investigación, o sea, eso depende mucho de cómo tú te lo plantees y de cuáles sean los objetivos de esa investigación. Entonces eso al final, digamos, nos regresa pues como a las bases de la antropología visual, que diga de toda antropología, que pues tiene que ver con qué es lo que estás haciendo y cuál es la manera más apropiada o cuál es la manera que tú consideras más apropiada para hacerlo. Y pues no sé, si quieren podemos hacer pues la que tú tenías, mano, y que será un par más de preguntas o Sí, sí, digo, sí. no sé, Igual lo que casi tú llegamos, faltan 15 para la hora y media, entonces pues ya estamos casi va, cerrando, ¿no? Pero va sí que va. quería saber un poco referente a los límites del arte con la antropología visual, ¿no? Digo, sobre la manipulación de tanto de la fotografía como del cine, ¿qué tanto es lo que podemos trabajar en cuanto a arte y qué tanto lo debemos de alejar, también del mismo, ¿no? Porque pues hay limitaciones que, como lo que mencionas al principio de la academia, que pues no te permite hasta cierto punto manejar el trabajo de la antropología visual por lo mismo, ¿no? Por lo que implica hacer una investigación y lo que implicaría realizar un trabajo artístico, ¿no? ¿Dónde quedarían o dónde tú vislumbras estos límites, en cuanto a arte y producción para investigación? Bueno, yo lo primero que pondría sobre la mesa es que, bueno, hay una diferencia en cuando, o sea, los artistas se apropian de herramientas de la antropología. Por ejemplo, está Ben Russell, que tiene este proyecto como de etnografía psicodélica, que es un videoartista y documentalista, que digamos que, bueno, él no intenta, digamos, como seguir ahora les pego no intenta seguir el rigor académico, es más bien como un pretexto para una exploración artística. Entonces, digamos, ahí las fronteras serían distintas, pero en el caso de un antropólogo, ¿cuáles son las fronteras con el arte? Bueno, de entrada habría que entender como, o pensar con qué tipo de arte estamos hablando, ¿no? Porque otra vez la noción de arte es como un costal muy grande e indudablemente hay, digamos, ciertas vertientes del arte que son mucho más afines a la ciencia social, ¿no? También depende qué herramientas estés utilizando y cuál sea el vehículo. A veces se introducen, digamos, herramientas como educativas del arte cuando se hacen talleres o cuando se hacen procesos colectivos y, digamos, en esa medida el arte es como un pretexto para generar resultados antropológicos, ¿no? O sea, otra vez, si tú quieres trabajar con mujeres tejedoras a las que consideras artistas, pues quizás tomes también algunos elementos del arte para poder detonar conversaciones o como para poder llevar, por ejemplo, un poco la vez que hablamos con Mariana, pues
como ella nos compartió los métodos que estuvo utilizando como para poder llevar las conversaciones hacia donde le interesaba, ¿no? Entonces, bueno, primero intentó cierto tipo de talleres que no generaron muchas cosas, pero después se dio cuenta que con otro tipo de talleres podía detonar pues conversaciones más interesantes en las mujeres con las que estaba trabajando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fronteras? ¿Hasta dónde uno puede llegar? Pues hasta donde compromete, digamos, tu trabajo como antropólogo. Creo que habría como que situar cuál es tu prioridad, digamos, si tu trabajo como antropólogo o como artista, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor sí, todos sabemos que la objetividad en su más profundo nivel es difícil de alcanzar porque, bueno, estamos situados desde un lugar y desde una mirada particular, pero ese sigue siendo uno, digamos, como de las... Sabemos que no se va a alcanzar, pero sigue siendo como una de las necesidades de la antropología, tener como ese objetivo en el horizonte, ¿no? Entonces, digamos, si cierta práctica artística compromete ese compromiso de objetividad, pues también, pues entonces habrá que irse más hacia la antropología. O sea, quizás la respuesta es un poco ambigua, pero creo que también tiene que ver mucho con el tipo de cosa que vayas a hacer. Ahora, también hay una antropología que es el arte, porque no, Te nos existe cortaste la tantito. antropología del arte como tal y tiene cruces con... ¿Eh? Nos cortaste tantito al inicio de la idea, perdón. Ah, ya, no, que decía que también hay una antropología que estudia el arte como tal, pero tu pregunta iba más bien a cuando se usan prácticas artísticas dentro de la antropología, ¿no? O Sí, sí, sí. si era por ahí. Ajá. Justo las prácticas del arte dentro de la antropología, qué tanto podríamos utilizarlas y qué tanto no, pero pues sí, era eso. Digo, es que depende, la respuesta vuelve a ser ambigua porque, bueno, Sí, depende mucho del proyecto y del uso que le vayas a dar. Pero bueno, yo diría que, pues, que el tema de todo esto es como irlo poniendo en la balanza y por eso es que es importante cuando se escribe un proyecto de investigación, pues por eso es importante tener como, pues, una pregunta y unos objetivos, porque justo si quieres hacer algo artístico, pero que te aleja de esa pregunta o de esos objetivos, pues no entra. Pero si eso te permite, digamos, llegar hacia allá, eh, pues está bueno. Hay un decálogo de un documentalista que a mí me late del Kosakowski, que dice que si te sale exactamente la película que tenías en tu cabeza, es que no aprendiste nada del proceso. Y creo que pasa lo mismo con las investigaciones. O sea, si no se transforma mientras lo estás realizando, pues quiere decir que no escuchaste a la gente con la que trabajaste. Y entonces también en esa medida a veces puedes echar mano de herramientas que no habías contemplado y que ya estando en el campo te das cuenta que a lo mejor hacer un taller para los chavitos de la comunidad de tal o cual cosa sirva, o al revés, a lo mejor tú querías hacer un taller y te das cuenta que no existe el contexto porque implica muchos problemas para que los papás lo puedan llevar. Entonces también implica renunciar, o sea, no solo poder meter cosas, sino también renunciar a cosas, ¿no? A veces una conversación, pues puede ser mucho más poderosa que cualquier otra cosa, ¿no? ok, Pero a veces el video puede ser muy potente también, pero bueno, sí, súper. Pues nada, quizás una de las preguntas que nos haría faltas, así como para también terminar con la jornada, quisiera saber si nos podrías dar un poco de explicación. Digo, la jornada pues surge, conforme a lo que sacamos de el final de la materia que fue qué es mirar, así que no sé si quieras darnos un poco referentes a lo que es esa pregunta. No sé cuál es tu perspectiva, digo, ya pasamos referente a los trabajos, nosotros trabajamos, tuvimos nuestra parte, pero ahora quisiera que nos dieras un poco para ti qué es el mirar, y para, pues sí, básicamente finalizar tanto la sesión como la jornada, que creo que ha sido muy productiva. No sé si te doy paso a sí, eso. Ujú. pues digo, básicamente, bueno, es la idea de, bueno, para los que quizás no estén familiarizados, como que la clase, el trabajo, uno de los trabajos que siempre dejo es como pues, preguntarse qué quiere decir mirar o si es diferente a ver, si es diferente a observar, como qué es la mirada, ¿no? Si la mirada se educa, si la mirada se construye, si la mirada se puede manipular, como este tipo de cosas.
Y bueno, no sé si tengo ahora mismo una respuesta de que así como la mirada, dícese de tal o cual proceso, pero bueno, sí te puedo decir por qué considero que es importante como hacerse esa pregunta y creo que tiene que ver porque te sitúa lo importante de preguntarse qué es mirar, tiene que ver con, digamos, no solo con el proceso cognitivo o con el proceso físico de ver, sino tiene que ver también con pensarse desde dónde uno está parado y cuáles son como las cosas en las que fijas tu atención cuando estás tratando de pensar en la realidad social o en hacerle una pregunta a esa realidad, ¿no? Entonces, tu mirada pues se va a ir transformando dependiendo de cuáles sean tus intereses. Si estás interesado, por ejemplo, en el tejido, pues vas a poner mucha atención en las técnicas, la manera en la que se usan las manos y las herramientas, pero quizás si estás más preocupado por una catarsis colectiva, como puede suceder, digamos, en un ritual que te gusta, pues en una fiesta de 15 años, aunque no es tan catártico, ¿no? Un bar mitzvah o qué sé yo, en algo pues ahí que tenga más performance, más puesta en escena. Por ejemplo, este popular ritual del cóndor, de un cóndor amarrado a los cuernos de un toro que se hace en los Andes. Pues bueno, no sé, como dónde pones tu atención, qué es mirar eh, y sobre todo pensar pues, cómo es que has ido construyendo esa mirada, cómo, pues por ejemplo, mirar una película cuando uno tomó clases de historia del arte que mirarla cuando pues tomó clases de antropología, que iremos poniendo la atención en unas u otras cosas, pero bueno, por eso creo que es una como de las preguntas fundamentales para trabajar sobre imágenes, porque pues tiene que ver con dónde está situado y esa es una pregunta que cualquier investigador se tendría que hacer constantemente, ¿no? ¿Dónde está parado? Y dónde está parado quiere decir, pues, cuáles son sus implicaciones éticas, cuáles son sus intereses. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, normalmente trabajamos con gente que nos cae bien y con temas que nos importan, pero ¿qué pasa cuando tienes que investigar sobre cosas que más bien son problemáticas, digamos, por ejemplo, linchamientos en comunidades o violaciones o desaparecidos? O sea, normalmente uno trabaja, digamos, con la gente que sufrió de estas atrocidades, pero ¿qué pasaría si trabajaras con el lado contrario, o sea, con los violadores o con los delincuentes o no? Entonces también, pues como que preguntarse sobre tu mirada o sobre tus posibilidades de observar, pues te permite situarte ante la cosa que vas a investigar o analizar. Y bueno, por eso creo pues que es una pregunta muy pertinente. Pero bueno, pues sería eso básicamente. Súper bien. Pues, si no hay más preguntas, bueno, digo, todavía, continúo invitándoles para que aprovechemos estos todavía que son 5 o 10 minutos que tenemos, pero pues, mientras tanto, pues agradecerte, Hugo, nuevamente, Vientos. porque sí, es de gran ayuda, tenerte aquí, pues, muy grato de tu parte que nos acompañes a finalizar esta sesión. Llegó una pregunta de Maya Reitre. ¿La fotografía narrativa puede acoplarse o utilizarse en la antropología visual? Sí, por supuesto que sí. Te digo, o sea, como que creo que se puede incorporar cualquier recurso siempre y cuando sea pertinente para tu proyecto. Al final, la antropología también es narrativa. Digo, sé que suena un poco así como, no, también es escritura, pero es muy cierto. Si lo piensan, hay pocas materias en las que se trabaja como la escritura como tal, como forma. Y la verdad es que no quiero quemar a nadie, pero luego, o sea, Sí. es una cosa que sí tenemos que pensarnos mucho más y lo mismo pasa con lo visual. Entonces, claro, la fotografía narrativa sin duda alguna podría ser un lenguaje más para la antropología, ¿no? El asunto es pues lo que estés narrando ahí y cómo lo estés narrando. Pero sí creo que nos tenemos que pensar como las formas en las que contamos las cosas que investigamos, ¿no? Como que no es suficiente ir a entrevistar a alguien, sino hay que saber cómo esa entrevista la vas a incorporar en un video o en un texto. Lo mismo pasa si estás haciendo fotografías secuenciales que tratas de contar como una historia, pues el asunto es hacia dónde apuntas con eso, ¿no? Y a veces,
ya nada más para cerrar, y bueno, también a veces depende mucho de para qué es que lo estás haciendo. O sea, si es una tesis, pues va a tener una naturaleza, pero si es un artículo para una revista de divulgación científica o académica, digamos, pues va a tener una naturaleza. Pero si lo vas a tratar de circular o producir con una beca del FONCA y da un poco igual dónde va a circular, pues entonces tiene otra naturaleza. O sea, también las libertades que tienes para crear tienen también mucho que ver con el tipo de material que quieres, con el que quieres terminar entre las manos y quién lo está financiando, cuál es la institución bajo la que está produciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin duda alguna es una herramienta y una forma pues de comunicación antropológica, ¿no? Súper. Bueno, hay un comentario de César Leiva. Te mandaré un pequeño documental cuando lo termine sobre Corpus Christi, si tienes oportunidad de verlo. Sí, pues venga. creo que con eso sería bueno que nos dejases algún contacto o medio en el que podamos Sí, contactarte para tener, pues sí, tenerte cerca y poder compartir un poco más. sí, buenísimo. Aquí, bueno, yo aquí lo pego y tú lo rolas. Sí, súper. Yo lo pego en el chat de acá. Les voy a dejar el correo de la institución y digo, porque el otro lo tengo, como luego me llegan muchas cosas y a veces se me traspapea porque no es exclusivo para la uni. Y bueno, pues sí, por supuesto, el documental, bienvenido sea quien quiera ahí comunicarse. Bueno, yo le puedo compartir como material que le puede servir para sus trabajos y bueno, si quieren ahí podemos charlar en cualquier momento. Súper. Pues entonces, ya compartí el contacto, espero que pues haya quedado bastante bien la sesión. Digo, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado también durante todas estas sesiones. Pues recordarles que esto es la parte de un producto, pues parte del interés de nosotros como estudiantes por tener esta apertura de diálogo referente a lo que es mirar. También muchísimas gracias a ti, Hugo. Digo, pues nos fue creo que bastante grato la clase por, bueno, lo suficientemente buena como para mantenernos interesados en la pandemia ya en nuestra cuarentena bastante larga. Y pues invitarles a que nos sigan por medio de redes sociales a la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. Estamos así en Facebook, Reneca FSP UNAM en Facebook también con nosotros. En Instagram estamos como Reneca-MX. Tenemos el canal de YouTube donde subiremos todas estas sesiones que tuvimos a lo largo de estas 3 semanas. Y pues nada, invitarles también la delegación de Tlaxcala de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas está realizando su primer congreso digital sobre estudiantes en ciencias antropológicas para que ustedes también tengan un espacio de diálogo y de apertura para que pues compartamos nuestras experiencias y más que nada difundir un poco referente a lo que hemos hecho y básicamente ante el tema que es la pandemia, ¿no? Creo que es uno de los puntos importantes que está organizando Tlaxcala y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron, a todos los que nos ven y pues muchísimas gracias, pasen una buena tarde, nos vemos. Bien, entonces, chao. Huevos, Max.